Brianna Holt se fijó las gafas en el puente de la nariz y suspiró mirando fijamente la pantalla del ordenador. Los números del programa de contabilidad no estaban sincronizados y el reloj de pared marcaba casi las 6 de la tarde. El viernes llegaba a su fin en Construcciones Evergreen, pero ella tenía que quedarse hasta tarde. ¿Tarde otra vez? Paige Sterling, la jefa de oficina y única amiga de Brianna en el trabajo, apareció en la puerta. Informe trimestral, señaló Brianna a la pantalla. Henry había vuelto a confundir los códigos de los gastos. Si no lo arreglaba ahora, el lunes sería una pesadilla. Paige se apoyó en el marco de la puerta. ¿Christian no se enfadará? Creía que teníais planes para esta noche. Brianna se encogió de hombros insegura y sacó el móvil del bolso. 3 llamadas perdidas y un mensaje. Mamá ha hecho la cena. Te espera a las 8. No llegues tarde. Parece que esta noche tiene sus propios planes, sonrió Brianna tensa. Con Verónica. ¿Otra vez la suegra? Paige puso los ojos en blanco. Ni siquiera estáis casados todavía, y ella ya está... Lo estaremos dentro de un mes, interrumpió Brianna. Y Verónica solo se preocupa por su hijo. Paige tarareó, pero no dijo nada. Todos en la oficina conocían la historia de la relación entre Brianna y Christian Gable. Se habían conocido hacía 2 años en una fiesta de la empresa a la que Christian había acudido como agente inmobiliario para ayudar a la compañía a alquilar una nueva oficina. Alto, moreno y con una sonrisa encantadora, enseguida se sintió atraído por la tranquila contable. Brianna, que entonces tenía 28 años, no estaba acostumbrada a tanta atención. Con su pelo castaño recogido en un moño apretado y sus gafas de siempre, pensaba que no era nada especial. Pero Christian había sido persistente. Brianna aún recordaba su primera cita, un pequeño restaurante italiano donde Christian habló de sus ambiciones en el negocio inmobiliario, de la casa que planeaba comprar, de los viajes que quería hacer. Estaba apasionado consigo mismo, pero en aquel momento Brianna solo lo veía como confianza y determinación. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después, Brianna ya se había mudado al piso de alquiler de Christian, y 6 meses más tarde hipotecaron una pequeña casa en los suburbios de Port St. Lucie. Fue entonces cuando Verónica Gable empezó a hacer una aparición activa en sus vidas. Tierra a Brianna. La voz de Paige la sacó de sus recuerdos. He dicho que si quieres café. Perdona, estaba pensando, asintió Brianna. Sí, sería estupendo. Cuando Paige se marchó, Brianna se recostó en la silla. Su primer encuentro con Verónica había tenido lugar cuando Christian y ella acababan de empezar a buscar casa. Verónica había insistido en estar presente durante las inspecciones. El ojo de una madre siempre detecta algo que a ti se te escapa, le dijo. Y, efectivamente, lo notó. Esa mancha de moho en la esquina del baño, ese extraño crujido en las tablas del suelo, esa desafortunada distribución de la cocina. Pero incluso cuando eligieron y compraron la casa, Verónica no desapareció de sus vidas. Al contrario, parecía afianzar su presencia, apareciendo con consejos, instrucciones y exigencias no solicitadas. Brianna recordaba cómo, durante la reforma, Verónica había insistido en poner papel pintado beige en el salón, a pesar de que Brianna había querido azul claro. Christian odia el azul desde que era niño, había dicho Verónica sin vacilar. Brianna cedió, aunque sabía que la corbata favorita de Christian era azul. Siempre cedía, era más fácil. Un capuchino para la adicta al trabajo, volvió Paige con 2 tazas. Dime, ¿cómo van los preparativos de la boda? Brianna suspiró, dando un sorbo a su café caliente. Verónica cree que necesitamos una gran fiesta. 35 invitados, como mínimo, sonrió irónica. Quería una ceremonia de cámara. Mi familia está en Oregón, así que solo pueden venir mis padres y mi hermana pequeña. Aquí solo os tengo a vosotros, los del trabajo. Christian y Verónica, en cambio, tienen una familia enorme y un montón de amigos. ¿Y Christian?
preguntó Paige. Dice que mi felicidad es lo más importante para él, pero mi madre ha puesto tanto empeño en organizar. Paige resopló. Posición conveniente. ¿Y quién ha ganado? El compromiso. Habrá 15 personas en el restaurante Azure. Verónica no está contenta. Dice que el restaurante es demasiado caro para tantos invitados. Pero era el único lugar que tenía una cita libre. Brianna no reveló que, en realidad, el restaurante se lo ofreció Christian. Vendió la casa a uno de los copropietarios y consiguió un descuento. Tampoco mencionó que casi todas las preocupaciones organizativas recaían sobre sus hombros mientras Christian estaba ocupado con el gran negocio. El ordenador emitió un pitido que distrajo a Brianna de sus pensamientos. Volvió a sus informes, corrigiendo rápidamente los errores de Henry. Cuando por fin terminó, eran las 7:30. «Mierda», murmuró Brianna, recogiendo apresuradamente sus cosas. «Voy a llegar tarde». «¿Taxi?», se ofreció Paige, que seguía sentada en su despacho. «No hay tiempo que perder», se puso un abrigo ligero. «Cogeré el autobús». «Yo te llevo», se levantó Paige. «De todas formas, voy en esa dirección». De camino a casa de Verónica, Paige intentó mantener una conversación ligera, pero Brianna respondía distraída, absorta en sus propios pensamientos. Recordó el momento de su compromiso, 6 meses atrás. Christian se había declarado en su aniversario, en aquel mismo restaurante italiano. Había escondido un pequeño anillo de diamantes en el postre, y Brianna casi se había roto un diente al morder el tiramisú. Fue inesperado. Nunca habían hablado seriamente de casarse. Pero en aquel momento, mirándole a los ojos marrones llenos de expectación, no pudo negarse. «Aquí estamos», la voz de Paige la devolvió a la realidad. «Buena suerte con tu futura suegra». Brianna dio las gracias a su amiga y salió del coche. La casa de Verónica, un jardín cuidado de 2 plantas, siempre la hacía sentir una mezcla de admiración e incomodidad. Todo estaba perfecto, desde los cuadros de la repisa de la chimenea hasta las cortinas impecablemente planchadas. Ni una mota de polvo, ni una pizca, como si se tratara de un museo y no de una vivienda. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. «Llegas tarde». Verónica estaba en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba el pelo oscuro y perfectamente engominado, y en su rostro se dibujaba una expresión de ligero disgusto. La cena se estaba enfriando. «Lo siento, trabajo», sonrió Brianna con culpabilidad. «Informe trimestral. El trabajo no debería interponerse en los compromisos familiares», la cortó Verónica mientras la dejaba entrar en la casa. «Christian está esperando en el comedor». Brianna recorrió un pasillo repleto de fotos de Christian en distintos momentos de su vida. Sorprendentemente, no había ni una sola foto de ella en la pared, a pesar de que llevaban 2 años saliendo. Christian estaba sentado en su escritorio, hablando por teléfono. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y la camisa abotonada hasta arriba. Cuando vio a Brianna, sonrió, pero la irritación brilló en sus ojos. Por fin, se levantó y le besó la mejilla. «Mamá ha hecho tu lasaña favorita». Era mentira. Brianna odiaba la lasaña, sobre todo con las setas que Verónica había insistido en poner. Pero hacía tiempo que había dejado de corregir esos embouchures. Durante la cena, Verónica habló sobre todo de la boda, las flores que había que encargar, el menú que había que discutir con el restaurante, el vestido que Brianna aún no había elegido. «Creo que deberías probarte el modelo de hombros cerrados», dijo Verónica mientras aliñaba su ensalada. «A tu edad, no deberías mostrar demasiado de tu cuerpo». Brianna sintió que la irritación le hervía por dentro. A sus 30 años estaba en plena forma, pero en lugar de protestar, se limitó a asentir y a beber un sorbo de agua. «Hablando del vestido», intervino Christian, «¿cuánto va a costar? Ya nos hemos pasado $800 del presupuesto». Brianna miró sorprendida a su prometido. «Ya lo hemos hablado. Voy a pagar el vestido yo misma, de mis ahorros». «Aún así», insistió Christian,
Tenemos que ser razonables. Se acerca la luna de miel. ¿Qué pasarás con mi prima en Tampa?, intervino Verónica. Ya he conseguido que te deje la habitación de invitados durante una semana. Brianna se quedó helada con el tenedor en la mano. Christian y ella planeaban un viaje a las montañas, una casita junto al lago. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y si...? Empezó. Bri, es una idea estupenda, la interrumpió Christian. Ahorraremos dinero en la vivienda y destinaremos la diferencia a algo útil. Quizá una cocina nueva para ti, que siempre te quejas de la vieja. Brianna parpadeó. Nunca se había quejado de la cocina. Era Verónica quien criticaba los electrodomésticos cada vez que venía a casa. Tu madre podría ayudarte a comprar una nueva, decía, aunque sabía perfectamente que los padres de Brianna apenas llegaban a fin de mes después de que su padre perdiera el trabajo. Sí, claro, murmuraba Brianna. Buena idea. La cena siguió por los mismos derroteros, con Verónica y Christian haciendo planes y Brianna consintiendo. En el último año se había convertido en una costumbre. No discutir, no oponerse, no insistir. Así era más fácil. Más tarde, mientras volvían a casa en el coche de Christian, este dijo de repente: «Mamá me propuso invertir en un nuevo proyecto, un local comercial en el centro de la ciudad. Necesito 30,000 para entrar». Brianna se puso tensa. «No tenemos tanto dinero. Acabamos de pedir una hipoteca. Mamá puede prestarlo», tamborileó con los dedos en el volante. «Un tipo de interés bajo. Christian, ya le debemos la reparación del tejado». Frenó bruscamente en el semáforo. ¿Estás sugiriendo que perdamos la oportunidad? Es una oportunidad única en la vida. Solo digo que deberíamos tener cuidado con nuestras deudas, sobre todo ahora, antes de la boda. Siempre tienes tanto miedo a correr riesgos, sonó decepcionado. Por eso sigues siendo solo un contable. Las palabras dolieron, pero Brianna guardó silencio. Le encantaba su trabajo y estaba orgullosa de él. A diferencia de Christian, cuyos grandes negocios solían fracasar en el último momento, ella proporcionaba unos ingresos estables a su familia. En casa, Christian se fue directamente a la ducha y Brianna se quedó en la cocina preparando té. Miró por la ventana hacia el oscuro jardín y pensó en cómo había cambiado su vida en estos 2 años. Cuando empezaron a salir, Christian había sido atento y cariñoso. Escuchaba sus historias sobre el trabajo, se interesaba por sus opiniones, le hacía regalitos sin motivo. ¿Cuándo cambió eso exactamente? ¿Cuando se fueron a vivir juntos? ¿O cuando compraron una casa y Verónica se convirtió en parte integrante de sus vidas? Brianna recordó el Día de Acción de Gracias del año pasado, el primero en su nueva casa. Había planeado preparar una cena tradicional, pero Verónica había insistido en hacerla en su casa. «Tu horno es demasiado pequeño para un pavo en condiciones», dijo. Y Christian apoyó a su madre, aunque antes había dicho lo mucho que había soñado con unas vacaciones caseras. Y entonces llegó su primera Nochevieja en esta casa, y de nuevo se reunieron en casa de Verónica, y el cumpleaños de Christian, que Brianna había querido celebrar con una cena romántica, pero habían acabado otra vez en casa de su madre, con sus primos y sus tías. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de su hermana. «¿Cómo van los preparativos de la boda? A mamá le preocupa que estés completamente agobiada». Brianna suspiró. A sus padres les preocupaba que estuviera asumiendo demasiadas cosas. Solo habían visto a Christian 2 veces y ambas habían sido reticentes. «Está demasiado ocupado consigo mismo», había dicho entonces su padre. Brianna le había replicado que era un solitario. Ahora ya no estaba tan segura. «¿Con quién te escribes?» Christian apareció en la cocina con unos pantalones caseros y una camiseta, el pelo mojado por la ducha. «Emma». Brianna apartó el teléfono. «Preguntando por la boda». Hablando de la boda, se sentó frente a ella. «Mamá sugiere que revisemos la lista de invitados. 15 personas no parece gran cosa». Brianna sintió que se le apretaba el interior.
Ya lo hemos decidido, Christian. El restaurante está reservado, el menú acordado. Sí, pero piénsalo. Se inclinó más hacia ella. Es nuestra única oportunidad de reunir a toda la familia. ¿No quieres que sea un día especial? Sí, quiero, respondió en voz baja, pero me lo imaginaba diferente, más íntimo. Christian se reclinó en su silla. Siempre eres tan egoísta, Bri, pensando solo en tus propios deseos. ¿Qué hay de mi madre? Ha puesto tanto empeño en nuestra boda y ni siquiera puedes concederle el beneficio de la duda en un asunto tan sencillo. Brianna estaba confusa. ¿Cuándo se había vuelto egoísta? Había cedido en todo, en la elección de la casa, en las reformas, en la planificación de las vacaciones. Incluso hoy había aceptado la idea de pasar la luna de miel en casa de un primo sin ninguna objeción. Solo quiero que nuestra boda se centre en nosotros, no en lo que quiera tu madre. Intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Christian se puso en pie, con el rostro contorsionado por la irritación. Haz lo que quieras, pero no te quejes luego, cuando mamá esté enfadada. Salió de la cocina y dejó a Brianna sola. Se quedó mirando el té mientras se enfriaba y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si había hecho bien en aceptar este matrimonio. Llegó al dormitorio cuando Christian ya dormía. O fingía estarlo. Brianna se tumbó en su lado de la cama, intentando no hacer ruido. Pensó en lo rápido que pasaba el tiempo. Solo faltaban 4 semanas para la boda, y en lugar de una alegre expectación, lo único que sentía era ansiedad. Solo son nervios previos a la boda, se aseguró a sí misma, cerrando los ojos. Todo el mundo pasa por eso. Después de la ceremonia, las cosas mejorarían, empezarían un nuevo capítulo de sus vidas, sin Verónica a cada paso, sin las constantes discusiones sobre dinero, sin ese sentimiento opresivo de que su opinión no significaba nada. Al menos, eso esperaba, mientras se dormía en su lado de la cama compartida, donde era como si un muro invisible se interpusiera entre ella y su futuro marido. El sábado era sorprendentemente soleado para ser octubre en Port St. Lucie. Brianna se asomó a la ventana de su habitación de hotel y observó cómo la luz del sol jugaba con la superficie del océano a lo lejos. Había alquilado una habitación en un pequeño hotel no muy lejos del restaurante donde se celebraría la gala. Verónica había insistido en que Brianna preparara la boda en su casa, pero esta era una de las pocas veces en que la novia se había mostrado firme. Es la tradición. El novio no debe ver a la novia antes de la ceremonia, dijo entonces. En realidad, solo necesitaba un espacio donde poder prepararse con tranquilidad sin escuchar los interminables comentarios de su futura suegra. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Faltaban 5 horas para la ceremonia, pero Brianna ya podía sentir la espiral de ansiedad retorciéndose en su interior. Durante el último mes, había organizado toda la boda casi sin ayuda de nadie. Había reservado el restaurante, elegido el menú, encargado las flores, encontrado al fotógrafo. Christian estaba demasiado ocupado con un asunto importante, y Verónica, aunque se ofrecía a ayudar, solo estorbaba, intentando cambiar cada decisión de Brianna. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Novia, ¿ya te has despertado?» La voz de Verónica sonaba anormalmente alegre. Brianna reprimió un suspiro y abrió la puerta. Verónica estaba en el pasillo con un inmaculado traje azul marino, perfectamente peinada y totalmente maquillada, a pesar de que aún no eran ni las 10. «Buenos días, Verónica», sonrió Brianna tensa mientras dejaba entrar a su futura suegra en la habitación. «Cariño, ¿aún no has empezado a hacer la maleta?» Verónica lanzó una mirada crítica a Brianna en bata. «Y el peluquero está de camino. Solo he venido a ver si está todo listo». «Comprobar, por supuesto». Brianna contó mentalmente hasta 10. «Todo va según lo previsto. El peluquero llegará a las 10, la maquilladora a las 11. Un taxi llegará a las 2 para llevarnos al ayuntamiento». Verónica se paseó por la habitación,
revisando distraídamente las cosas de Brianna en el tocador. ¿Y este es tu vestido?, señaló la funda colgada en el armario. Sí, asintió Brianna. Verónica abrió la funda y examinó con ojo crítico el sencillo vestido blanco con la parte superior de encaje y una pequeña cola. Más bien, modesto, sonó decepcionada. Pensé que te decantarías por algo más tradicional, con un velo quizá. Me gusta este, intentó hablar Brianna con calma. Es perfecto para nuestra pequeña ceremonia. Verónica apretó los labios. Bueno, es tu elección, por supuesto. Aunque Christian siempre había soñado con una novia con un exuberante vestido de princesa. Aquello era una mentira descarada. Christian nunca había expresado tal preferencia. Es más, cuando Brianna le había enseñado una foto del vestido que había elegido, se había limitado a asentir y decir, «Me parece bien». Por cierto, he mirado la previsión, continuó Verónica sentándose en su silla. Se supone que lloverá esta tarde. ¿Has pedido paraguas para los invitados? Brianna sintió que la irritación le invadía por dentro. Del restaurante al ayuntamiento hay 50 metros, Verónica, y la previsión dice que estará despejado todo el día. Cariño, nunca te fíes de las previsiones. El año pasado, en la boda de mi sobrina, prometieron sol y todo el mundo acabó empapado. Fue un desastre. Brianna respiró hondo. No iba a discutir. Hoy no. Era su boda y no iba a permitir que Verónica arruinara el ambiente. Lo tendré en cuenta, gracias, miró su reloj. Si me disculpas, necesito una ducha antes de que llegue la peluquera. Claro, claro, se levantó Verónica. Solo quería asegurarme de que todo estaba bajo control. Te casas por primera vez, no conoces todos los escollos. A diferencia de ti, 2 veces divorciada. Pensó Brianna, pero dijo en voz alta. Gracias por preocuparte. Nos vemos en el ayuntamiento. Cuando la puerta se cerró tras Verónica, Brianna se desplomó sobre la cama y se tapó los ojos con la mano. El día acababa de empezar y ya se sentía agotada. El teléfono sonó y el nombre de su madre apareció en la pantalla. Brianna sonrió y contestó. «Hola, mamá». «Buenos días, cielo». La voz de Elizabeth Holt sonaba emocionada. «¿Cómo te sientes en este gran día?» «Un poco nerviosa», admitió Brianna. «Verónica ya ha venido a comprobar que estoy preparada». Elizabeth guardó silencio un segundo. «Ella, ayudando con los preparativos?» «A su manera», respondió Brianna con evasivas. «¿Qué tal estás? ¿Has tenido un buen vuelo?» «Sí, estoy bien. Papá ya está preparando su discurso, y Emma está deseando verte con el vestido de novia. Todos estamos muy orgullosos de ti, cariño». Brianna sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su familia había hecho un largo viaje desde Oregón, gastándose casi todos sus ahorros en los billetes. No podían permitirse un regalo de lujo, pero su presencia significaba más para ella que cualquier posesión material. «Gracias por venir, mamá. Significa mucho para mí. Nunca nos perderíamos tu boda, cariño. Es un gran día». Después de hablar con su madre, el humor de Brianna mejoró. Se duchó y empezó el maratón habitual de las bodas. Peluquería, maquillaje, últimos preparativos. El tiempo pasó volando, y ahora un taxi la llevaba al ayuntamiento, donde tendría lugar la parte oficial de la ceremonia. A la entrada del ayuntamiento la esperaba su padre, Robert Holt, con un traje oscuro que obviamente le quedaba un poco ajustado. «Mi niña», abrazó a su hija y Brianna sintió el aroma familiar de la colonia que su padre solo utilizaba en ocasiones especiales. «Estás preciosa». «Gracias, papá», sonrió ella, ajustándole la corbata. «Tú también estás muy elegante». «Ese traje viejo», sonrió él. «Tu madre me hizo perder 3 kilos para caber en él». Se rieron, y por un momento Brianna volvió a sentirse como una niña pequeña, protegida de toda adversidad por los fuertes brazos de su padre. Dentro del ayuntamiento ya se habían reunido los invitados, 15 personas, como estaba previsto. Por parte de Brianna estaban sus padres y su hermana,
2 compañeras de trabajo, Paige y Chloe, y una vieja amiga de la universidad, Nina, que había volado desde Chicago. Por parte de Christian estaban Verónica, por supuesto, su tío y su mujer, una prima y 3 amigos de la infancia. El 15º era Percy, un pariente lejano de Verónica que había aceptado ser el fotógrafo a cambio de una tarifa simbólica. Christian esperaba en el mostrador del registro, ajustándose nerviosamente la corbata. Cuando vio a Brianna, sonrió, por primera vez en mucho tiempo sinceramente, sin una sombra de irritación o impaciencia. En ese momento ella recordó por qué había aceptado casarse con él. Cuando quería, podía ser increíblemente encantador. La ceremonia fue corta y formal. Intercambiaron votos, se pusieron los anillos y firmaron en el registro. Percy hizo clic con su cámara, Elizabeth se enjugaba las lágrimas y Verónica se quedó con cara de piedra, sonriendo solo de vez en cuando para las fotos. Después de la parte formal, todos se dirigieron al restaurante Azur, situado a pocas manzanas del ayuntamiento. Brianna eligió este lugar por la terraza con vistas al océano y el acogedor salón, perfecto para un grupo pequeño. «Estás increíble», susurró Christian mientras caminaban hacia el restaurante cogidos de la mano. «Ese vestido es perfecto para ti. ¿Verdad que sí?» Brianna miró sorprendida a su marido. «Tu madre dijo que preferías los exuberantes vestidos de princesa». Christian frunció el ceño. «Nunca he dicho eso. A veces mamá se inventa cosas». Aquel pequeño momento de sinceridad reconfortó el corazón de Brianna. Quizá, ahora que eran oficialmente marido y mujer, Christian empezaría a hacerle más caso a ella que a su madre. El restaurante los recibió con mesas impecablemente dispuestas y música ligera. Brianna había elegido personalmente cada detalle, desde los arreglos florales de rosas blancas y eucalipto hasta el menú especial adaptado a las preferencias de cada invitado. Incluso encargó un postre especial, tiramisú, como el día de su primera cita. «Tiene bonito», comentó Verónica, recorriendo la sala con la mirada. «Aunque yo habría optado por una combinación de colores más tradicional. Blanco y verde es demasiado sencillo para una boda». «A mí me parece precioso», intervino Elizabeth acercándose a su hija. «Brianna, cariño, has creado un ambiente mágico». Las 2 madres intercambiaron sonrisas tensas. Desde su primer encuentro, había una tensión implícita entre ellas. Elizabeth, una sencilla maestra de primaria de una pequeña ciudad de Oregón, y Verónica, ex modelo y ahora propietaria de una pequeña boutique de moda en Port St. Lucie, pertenecían a mundos diferentes. El almuerzo transcurrió en un ambiente agradable, a pesar de los ocasionales comentarios de Verónica sobre la calidad de la comida y el servicio. Christian, para sorpresa de Brianna, se mostró atento y cariñoso, preguntando constantemente si necesitaba algo y rechazando al fotógrafo cuando se entrometía demasiado. Tras el postre, llegó el momento de las felicitaciones y los regalos. Robert Holt fue el primero en levantarse. Se aclaró la garganta y levantó su copa. Cuando Brianna era pequeña, siempre decía que se casaría con un príncipe montado en un caballo blanco. Empezó y los invitados sonrieron. Yo le respondía que los príncipes no eran de fiar y que era mejor encontrar un hombre bueno y honesto que la respetara y cuidara. Hoy veo que mi niña ha elegido precisamente a un hombre así. Brianna sintió un remordimiento de conciencia. Si su padre hubiera sabido cómo la trataba a veces Christian, no habría estado tan seguro de sus palabras. «Christian», continuó Robert, volviéndose hacia su yerno, «te confío lo más preciado que tengo. Cuida de ella». «Se lo prometo, señor», asintió Christian con gravedad. Tras el brindis, Robert sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Esto es de parte de Elizabeth, Emma y mía. Sabemos que empezar una vida familiar no es fácil y queremos ayudar un poco». Brianna cogió el sobre y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía lo que este regalo había costado a su familia.
Su padre había perdido su trabajo el año pasado y desde entonces había estado sobreviviendo con trabajos temporales, y su madre apenas llegaba a fin de mes con su sueldo de maestra. Gracias, papá. Abrazó a su padre, intentando no llorar ni estropear el maquillaje. Significa mucho para nosotras. Ábrelo, susurró Emma, saltando de emoción. Brianna abrió el sobre y vio un cheque de $3,000, una suma enorme para su familia. Hemos ido ahorrando poco a poco desde que anunciaste tu compromiso, explicó Elizabeth. Queríamos que tuvieras un buen comienzo. O quizá queráis ahorrar para el pago inicial de una casa propia, añadió Robert. Ya tienen casa, intervino Verónica. Una casa preciosa que compraron con mi ayuda el año pasado. Robert parecía avergonzado. Oh, no lo sabía. Brianna no mencionó. Era una inversión inmobiliaria, se apresuró a explicar Christian. Pensamos venderla dentro de un par de años y comprar algo más grande. Brianna guardó silencio. Nunca les había dicho a sus padres que Verónica había dado la mayor parte del pago inicial de la casa y que, por un acuerdo tácito, la casa se consideraba más propiedad de Christian que de ambos. Era demasiado complicado de explicar. A continuación llegaron los regalos de amigos y compañeros, electrodomésticos de cocina de Paige, un juego de toallas caras de Nina, un cheque regalo para el spa de Chloe. Los amigos de Christian les regalaron una botella de whisky caro y un vale para cenar en un restaurante de lujo. El tío de Christian y su mujer les regalaron un servicio de plata. Por último, le llegó el turno a Verónica. Suspiró teatralmente y sacó una cajita. Mi regalo puede parecer modesto comparado con los demás, pero tiene un significado especial para mí. Abrió la caja que contenía un broche antiguo con perlas. Es una joya familiar que se transmite en nuestra familia de madre a esposa del hijo mayor, explicó Verónica. Me lo regaló mi suegra cuando me casé con el padre de Christian, y ahora te lo regalo a ti, Brianna. Brianna cogió el broche sin saber qué decir. El regalo era inesperado y, tenía que admitirlo, conmovedor. Gracias, Verónica, sonrió sinceramente. Es un regalo muy valioso. Espero que algún día se lo pases a la mujer de tu hijo. Verónica miró a Brianna significativamente. Las tradiciones familiares deben conservarse. Tras los regalos, comenzó el baile. El primer baile de los recién casados fue con una canción que Brianna había elegido ella misma, At Last, de Etta James. Christian la hizo girar alrededor de la pequeña pista de baile y durante unos minutos todos los problemas y las dudas desaparecieron. En ese momento solo estaban ellos dos, y el mundo a su alrededor dejó de existir. ¿Eres feliz?, preguntó Christian mirándola a los ojos. Sí, respondió Brianna, y en aquel momento era verdad. La velada continuó. Los invitados bailaron, charlaron, disfrutaron de los postres y del champán. Brianna iba de un grupo a otro, aceptando felicitaciones y agradeciéndoles la maravillosa celebración. Se fijó en Elizabeth y Robert sentados en un rincón, cogidos de la mano y observando a su hija con orgullo y ligera tristeza. Emma charlaba enérgicamente con el primo de Christian, haciéndole sonrojar con sus agudas bromas. Verónica estaba muy callada, bebiendo un sorbo de champán y mirando de vez en cuando el móvil. Estaba claro que el evento no le parecía lo bastante grandioso para la boda de su hijo. Hacia el final de la velada, cuando algunos de los invitados empezaban a marcharse, Paige se llevó a Brianna a un lado. Otro regalo, le tendió un sobre, de parte de todos los de Evergreen. Brianna abrió el sobre y vio dentro un fajo de billetes. Todos hemos contribuido, explicó Paige. Son $2,700. Por cierto, el jefe fue el que más dio. Dijo que eras el mejor contable que había tenido nunca. Paige, es demasiado, se enterneció Brianna. Te lo mereces, dijo. Nos has sacado de apuros a todos muchas veces. Considéralo un agradecimiento. Se abrazaron y Brianna susurró. Gracias, de verdad. Pero no dejes que la madre de Christian le ponga las manos encima,
añadió Paige en voz baja. Es para ti, no para que ella se compre un bolso nuevo. Brianna se rió nerviosa, pero asintió. Últimamente cada vez notaba más que Christian le cogía prestado dinero del bolso o le pedía que se lo transfiriera a su cuenta porque mamá me pidió ayuda para pagarlo. Tal vez Paige tenía razón y debería haber sido más cuidadosa con sus finanzas. A las 11 de la noche, la fiesta había llegado a su fin. Los invitados se habían dispersado, dejando a los recién casados solos en la terraza del restaurante. Sentados y cogidos de la mano, contemplan el océano oscuro en el que centellean los reflejos de las estrellas y las luces de la costa. «Ha sido maravilloso», dijo Christian, besando la mano de Brianna. «Lo has organizado todo a la perfección». «Me alegro de que te gustara», dijo ella apoyando la cabeza en su hombro. «Aunque no hubiera 300 invitados como quería tu madre». Christian sonrió. «Ella siempre quiere demasiado. No le hagas caso». En aquel momento, Brianna pensó que tal vez las cosas irían bien. Quizá, al convertirse en marido y mujer oficialmente, empezarían de verdad un nuevo capítulo en el que no habría lugar para el constante escrutinio y las discusiones económicas de Verónica. Hablando de regalos, Christian se volvió hacia ella. «¿Cuántos te han hecho tus padres?». La pregunta pilló desprevenida a Brianna. 3.000. 3.000. ¿Por qué? Y algunos de colegas, por lo que he visto, señaló con la cabeza su bolso donde estaban los sobres. No está mal para una boda modesta. Algo en su tono hizo que Brianna se tensara. Sí, la gente fue muy generosa. Tendremos que discutir cómo utilizar este dinero. Christian miró pensativo hacia el océano. Tengo algunas ideas para invertir. Brianna sintió que la ansiedad volvía a aflorar en su interior. Pero hoy no era el día para discutir. ¿Lo hablamos mañana?, sugirió. Hoy solo quiero saborear el hecho de que por fin somos marido y mujer. Por supuesto, señora Gable. Tenemos toda una vida de discusiones por delante. Regresaron al hotel donde Brianna había reservado la suite nupcial para esa noche. Planeaban volver a casa mañana y, una semana después, dirigirse a Tampa para visitar a la prima de Verónica en su luna de miel. No era exactamente lo que Brianna había soñado, pero estaba decidida a encontrarle lo positivo. Mientras se dormía en los brazos de su marido, Brianna pensó en los sobres escondidos en su bolso. $5.700 era una suma considerable que podía ser el principio de su independencia económica. Tal vez deberían haber reservado una parte para sus propias necesidades sin decírselo a Christian. Aquel pensamiento le produjo una punzada de culpabilidad, pero no pudo evitar la sensación de que tenía que proteger aquel dinero, un regalo de personas que realmente se preocupaban por ella. A su lado, Christian dormía tranquilamente, con la mano apoyada posesivamente en su cintura. Brianna contemplaba la oscuridad de la habitación y pensaba en el futuro que ahora los unía para siempre. Quería creer que todo iría bien, que Christian cambiaría, que la influencia de Verónica disminuiría. Pero en algún lugar de su interior vivía una incertidumbre, una voz tranquila que susurraba: «Ten cuidado». Con estos pensamientos, finalmente se quedó dormida, apretando con fuerza su anillo de boda en la mano, como si fuera un talismán que pudiera protegerla de todas las desgracias que le esperaban. La luz del sol se colaba a través de las cortinas sueltas de la habitación del hotel, creando extraños dibujos en la pared. Brianna abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento por el entorno desconocido. Christian dormía a su lado, con la cara hundida en la almohada. Su respiración era profunda y uniforme. Tenía el pelo oscuro revuelto y se le veía el pliegue de la funda de la almohada en la mejilla. El reloj de la mesilla marcaba las 9:30, una hora inusualmente tardía para despertarse. Brianna solía levantarse a las 6:30, incluso los fines de semana, ya que se había acostumbrado a trabajar temprano. Pero hoy era una mañana especial, su primera mañana como mujer casada.
Se sentó con cuidado en la cama, intentando no despertar a su marido. En el dedo anular de su mano izquierda brillaba un nuevo anillo de compromiso, sencillo pero elegante, con un pequeño diamante. Brianna sonrió, recordando el día de ayer. A pesar de toda la ansiedad y de la constante presencia de Verónica, la boda había sido un éxito. Era especialmente significativo que sus padres hubieran podido asistir, recorriendo la gran distancia que separaba Oregón de Florida. Brianna se levantó tranquilamente de la cama y se acercó a la ventana. Lucy se extendía bajo sus pies, soñolienta y tranquila. Lucy, somnoliento y tranquilo. A lo lejos podía ver una franja de océano que brillaba bajo la luz del sol. A pesar de ser octubre, el día prometía ser cálido y despejado. Su mirada se posó en el monedero que había sobre la mesa junto a la puerta. Contenía sobres con regalos, $5,700, una suma que sería un buen comienzo para su vida de casados. Brianna imaginó en qué gastarían el dinero ella y Christian. En renovar los muebles del salón que habían heredado de los anteriores propietarios o en ahorrarlo para un futuro viaje. Una auténtica luna de miel, no una visita a la prima de Verónica. «Buenos días». La voz de Christian, ronca por el sueño, interrumpió sus pensamientos. Brianna se volvió. Su marido estaba sentado en la cama, estirándose y bostezando. «Buenos días», sonrió ella. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», miró el reloj. «Aunque se está haciendo tarde, tenemos que salir pronto para devolver las llaves de casa a tus colegas». Paige y su marido habían accedido a cuidar de la casa de Brianna y Christian durante el fin de semana de la boda, regando las flores y alimentando a su única mascota, un gato viejo y perezoso llamado Chester. «Tenemos un poco más de tiempo». Brianna se acercó a la cama y se sentó junto a su marido. «Quizá deberíamos pedir el desayuno al servicio de habitaciones. Celebremos nuestra primera mañana juntos». Christian negó con la cabeza. «No merece la pena gastar dinero en el servicio de habitaciones, siempre es más caro. Hagamos las maletas y vayamos a casa a desayunar allí». Brianna hizo todo lo posible por ocultar su decepción. Esperaba que al menos hoy pudieran permitirse un pequeño lujo, pero no quería discutir, sobre todo en un día como aquel. «Vale, lo que tú digas». Se levantó y se dirigió al baño. «Seré rápida». Mientras se duchaba, Brianna pensó en la extraña combinación de frugalidad y derroche que mostraba Christian. Podía rechazar un desayuno de hotel por el precio y, sin embargo, no dudaba en gastarse cientos de dólares en una corbata o unos gemelos nuevos. «Es una inversión en imagen», explica. «Los clientes necesitan ver a un agente inmobiliario de éxito». Al salir del baño, Brianna encontró a Christian completamente vestido y haciendo la maleta. «Ya he llamado a un taxi», le informó. «Llegaría en 20 minutos». Brianna asintió y empezó a empaquetar sus cosas. Guardó con cuidado el vestido de novia en su funda, pasando suavemente la mano por la suave tela. Probablemente era la prenda más cara de su armario. La compra le había costado casi toda la paga extra que había recibido el trimestre anterior. «¿Ya has recogido todos los regalos?», le preguntó Christian, observando cómo doblaba el neceser de maquillaje. «La mayoría de los regalos llegarán directamente a casa», respondió Brianna. «Solo tengo sobres de mis padres y de mis compañeros». Christian asintió y preguntó con indiferencia. «¿A cuánto asciende todo?». Brianna vaciló. Por alguna razón no quería decir la cantidad exacta. «Unos 5,500», respondió por fin. «Han sido muy generosos». Los ojos de Christian brillaron y Brianna comprendió enseguida que se había equivocado. Debería haber subestimado la cantidad. «Estupendo», sonrió él. «Es un buen comienzo para nuestras futuras inversiones». «He pensado que podríamos renovar los muebles del salón», sugirió Brianna con cautela. «Ese sofá está bastante gastado y el sillón». «¿Los muebles?». Christian hizo una mueca. «¿De verdad? Tenemos la oportunidad de invertir en desarrollo y quieres gastártelo en un sofá». «Pero si vivimos en esta casa», objetó Brianna.
Y los muebles son muy viejos. Cada vez que tu madre viene de visita, critica... Exacto, interrumpió Christian. Mamá lleva mucho tiempo diciendo que necesitamos muebles nuevos, pero ahora no. Primero la inversión, luego podemos pensar en esas cosas. Brianna suspiró. Era inútil discutir, lo sabía por experiencia. Terminaron de empaquetar en silencio. El taxi llegó exactamente a la hora acordada y pronto estaban conduciendo por las calles matutinas de Port St. Lucie. Brianna miró por la ventanilla, pensando en el día que les esperaba. Sus padres y su hermana salían en el vuelo de la tarde y ella quería pasar al menos unas horas con ellos antes de separarse. «Estoy pensando en pasarme por el hotel de mis padres cuando lleguemos a casa», le dijo a Christian. «Vuelan hoy y me gustaría despedirme». Christian frunció el ceño. «¿Y si comemos con mi madre? Nos espera a la 1. ¿Se te ha olvidado?» En efecto, Brianna se había olvidado. Verónica había insistido en celebrar un almuerzo familiar al día siguiente de la boda, a pesar de que los recién casados solían preferir pasar ese tiempo a solas. «He pensado que podríamos reprogramar la cena», sugirió Brianna tímidamente. «Mis padres vienen desde muy lejos y no volveremos a vernos hasta dentro de un tiempo». «Mamá ya lo ha preparado todo», la interrumpió Christian. «No podemos decepcionarla. Puedes reunirte con tus padres esta tarde antes de que se vayan al aeropuerto». Cuando llegaron a casa, Paige ya los esperaba con las llaves y el gato. Tras una breve conversación, su amiga se marchó y Brianna y Christian se quedaron solos. «Tenemos que hablar del dinero», dijo Christian dirigiéndose al salón. «Vamos por aquí». Brianna lo siguió de mala gana. Christian se sentó en el sofá con el bolso en la mano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Brianna, sintiendo frío por dentro. «Busco los sobres de los regalos», continuó rebuscando tranquilamente en el bolso. «Tenemos que calcular exactamente cuánto hay ahí dentro y decidir qué hacer». «Christian, esa es mi bolsa». Brianna se acercó e intentó cogerla, pero él se apartó. «Por favor, devuélvemela». «No seas tonta, Bri». Sacó 2 sobres, uno de sus padres y otro de sus compañeros de trabajo. «Aquí están. Veamos cuánto tenemos para empezar». Abrió los sobres y contó el dinero. «Así que tenemos $5,700. Christian parecía satisfecho. «Es un buen comienzo para la inversión de la que te hablé». «Christian, creo que deberíamos gastar parte de ese dinero en una casa», sugirió Brianna con cautela. «Ya estás otra vez con lo mismo», gruñó él, irritado. «Bri, tienes que entender que las inversiones son para el futuro». Discutieron durante varios minutos, y Christian incluso pareció estar de acuerdo con los argumentos de su mujer. «Tienes razón, Bri. Seamos prudentes. De momento las meteré en nuestra caja fuerte». Se dirigió a la caja fuerte del dormitorio y Brianna lo siguió. «Espera», dijo cuando Christian estaba a punto de meter los sobres. «Dame el cheque de mis padres, quiero hacerme una foto de recuerdo». Christian le entregó el primer sobre de mala gana, pero cuando Brianna cogió el teléfono, él le arrebató de repente el sobre con dinero de la caja fuerte. «¿Sabes qué? Me llevo ese dinero», dijo con un repentino cambio de tono. «Mamá lleva mucho tiempo planeando unas vacaciones, y esto será un gran regalo para ella». Brianna se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué? ¿Estás de broma?» «No». Christian metió el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. «Mamá se merece unas vacaciones. Hace tanto por nosotros». «Christian, este dinero es nuestro regalo de bodas». Brianna sintió que la rabia le hervía por dentro. «Es un regalo de mis colegas». «¿Y qué?». Se encogió de hombros. «Somos familia. Lo que te pertenece a ti me pertenece a mí. Y también de mi madre como parte de nuestra familia». Brianna le tendió la mano. «Devuelve el sobre. Ya». «No me digas lo que tengo que hacer», dijo Christian con el rostro contorsionado por la ira. Empezaron a discutir y, en el fragor de la discusión, Christian dijo: «Si no fuera por mi madre, nunca me habría liado con alguien como tú, un simple contable gris sin ambiciones ni perspectivas».
Las palabras golpearon a Brianna como una bofetada. ¿Qué has dicho? En lugar de disculparse, Christian se limitó a levantar la barbilla con obstinación. Ya me has oído. Mamá siempre decía que podría haber encontrado a alguien mejor, pero te elegí a ti porque eras de fiar. ¿De fiar?, preguntó Brianna con voz temblorosa. ¿Eso es todo lo que era para ti? ¿Una fuente de ingresos fiable? En medio de la discusión, Christian cogió el segundo sobre con el cheque de sus padres. ¿Sabes qué? Me llevaré este también. Le daré todo el dinero a mi madre, quiere irse de vacaciones. Brianna se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el sobre. ¡No! ¡Es un regalo de mis padres! Forcejearon unos segundos y Brianna estuvo a punto de recuperar el sobre cuando Christian tiró de él con tanta fuerza que el papel se rasgó. El cheque cayó al suelo. «¡Mira lo que has hecho!», gritó Christian. «Siempre lo estropeas todo. ¿Yo?». Brianna no daba crédito a lo que oía. «Tú eres el que intenta robar los regalos de mis padres». Christian recogió el cheque del suelo y se metió los 2 sobres en el bolsillo interior. «Me voy a casa de mi madre. Nos espera para cenar, ¿recuerdas?». «No voy a ninguna parte», dijo Brianna con firmeza. «No después de lo que dijiste e hiciste». «Como quieras», se encogió de hombros Christian. «Mamá se enfadará mucho». «Tu madre no es mi familia», replicó Brianna en voz baja. «Y parece que tú tampoco lo eres». Christian negó con la cabeza. «Estás histérica. Cuando te calmes, hablaremos. Voy a casa de mi madre. Hablaremos con ella de a dónde quiere ir». Y con esas palabras salió del dormitorio. Brianna oyó el portazo de la puerta principal y luego el motor de su coche arrancar. Se hundió en el borde de la cama, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Solo un día como esposa y ya estaba sola en la casa que compartían, traicionada por el hombre al que había jurado lealtad hacía menos de 24 horas. El hombre que acababa de arrebatarle de las manos el dinero del regalo para dárselo a su madre. El teléfono sonó, sacándola de su aturdimiento. Era su madre. «Cariño, ¿qué tal la noche?». La voz de Elizabeth sonaba alegre. «Papá y yo pensamos en llevarte a desayunar, pero no queríamos interferir en vuestra primera mañana juntos». Brianna respiró hondo, intentando que su voz sonara normal. «Hola, mamá. Lo siento, no podremos desayunar juntos. Christian se ha ido a casa de su madre». «Oh», Elizabeth sonó sorprendida. «El primer día después de la boda. Eso es inusual». «Sí». Brianna sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Mamá, ¿puedo ir a tu hotel? Necesito hablar». «Por supuesto, cariño». La voz de su madre sonaba ahora preocupada. «¿Ocurre algo? Te lo diré cuando te vea». Brianna no quería llorar por teléfono. «Estaré allí dentro de 40 minutos». Mientras salía de casa y entraba en su pequeño Honda, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Verónica la que llamaba. «¿Brianna? ¿Dónde estás? Christian acaba de llegar y me ha dicho que te has negado a comer con nosotros. ¿Es cierto?». Brianna agarró el volante con más fuerza. «Sí, Verónica, es verdad. Después de que tu hijo me quitara los regalos de boda y dijera que te daría todo el dinero para tus vacaciones, se me quitaron las ganas de cenar en tu compañía. No sé qué clase de histeria estabas montando, pero Christian solo quería darme una sorpresa», replicó Verónica con frialdad. «Hace mucho tiempo que no tengo vacaciones y me las merezco». ¿A costa de los regalos de mis padres? Brianna no podía creer el cinismo de su suegra. «Brianna, te has convertido en parte de nuestra familia. Siempre nos hemos apoyado mutuamente». Christian solo mostraba preocupación por su madre. ¿Qué hay de malo en eso? «Adiós, Verónica». Brianna pulsó desconectar y tiró el teléfono en el asiento del copiloto. Miró la casa vacía a través del parabrisas. Christian y su madre se habían ido de fiesta, planeando unas vacaciones con el dinero de ella. Estaba sola, traicionada y engañada. Acelerando el motor, Brianna salió de la calzada. Tenía que hablar con sus padres, explicarles la situación. Y entonces tendría que tomar una decisión. Pero de una cosa estaba segura.
No dejaría que Christian y su madre siguieran dirigiendo su vida. El silencio de la casa vacía parecía ensordecedor para Brianna. Tras una emotiva reunión con sus padres, que salieron en el vuelo nocturno de regreso a Oregón, llegó a casa sobre las 9 de la noche. Christian no había llamado ni escrito desde la discusión de la mañana y no sabía si volvería esta noche. Quizá había decidido pasar la noche en casa de su madre. Brianna estaba sentada en la cocina, rodeando con las manos una taza de té frío. Sus padres estaban conmocionados por su relato de lo sucedido esta mañana. Su padre se había ofrecido a ir inmediatamente a hablar de hombre a hombre con Christian, pero Brianna lo había disuadido. ¿Qué podía cambiar aquel enfrentamiento? Solo empeoraría las cosas. Su madre, por su parte, se limitó a abrazarla y a decirle que las cosas mejorarían, que la primera pelea después de la boda era normal. Pero Brianna sabía que no era una pelea normal. Lo que había ocurrido esta mañana había destapado problemas mucho más profundos en su relación. Chester saltó sobre la mesa y maulló exigente. Brianna acarició maquinalmente al gato, recordando la conversación de la mañana con Christian. Solo una contable normal y corriente, sin ambiciones ni perspectivas. Sus palabras seguían resonando en su cabeza, causándole un dolor casi físico. ¿De verdad pensaba así de ella? Durante todo el tiempo que habían estado saliendo, viviendo juntos, planeando su boda, ¿había sido ella una opción cómoda y segura para él? Brianna se levantó y se acercó a la ventana. Fuera lloviznaba, las gotas caían por el cristal y desdibujaban el contorno de las farolas. Parecía que Verónica había tenido razón sobre el tiempo después de todo. La idea le provocó una risa amarga. Verónica, siempre Verónica. Desde el principio de su relación, la madre de Christian había sido una tercera parte. Al principio discreta, luego cada vez más insistente, se había inmiscuido en todos los aspectos de sus vidas. Y Christian se lo había permitido, es más, había fomentado su intromisión. No había insistido en que compraran esta misma casa, a pesar de que Brianna quería un piso más cerca del centro. No había elegido el color de las paredes, el papel pintado, incluso los paños de cocina. No había decidido que su luna de miel sería en casa de algún pariente lejano, no en una cabaña de montaña como Brianna había soñado. Y cada vez, Christian se ponía de parte de su madre. Mamá sabe más, mamá tiene más experiencia, mamá quiere lo mejor. Una interminable adoración de la sabiduría materna que Brianna encontró conmovedora al principio. Un buen hijo que respeta a su madre, ¿qué podría ser mejor? Pero, ¿dónde estaba la línea que separaba el respeto de la sumisión ciega? Brianna volvió a la mesa y cogió el teléfono. No había llamadas ni mensajes de su marido. Sin embargo, había 3 mensajes perdidos de Paige. Al parecer, su amiga intuía que algo iba mal e intentaba ponerse en contacto con ella. Brianna abrió su diálogo y vio el último mensaje. ¿Va todo bien? Estabas un poco rara esta mañana. Llámame cuando puedas. Paige. Había descubierto a Christian desde el principio. Es demasiado narcisista. Siempre se pone en el centro de atención. ¿Te has dado cuenta de cómo trata a los camareros? Todos estos comentarios lanzados como de paso, Brianna los ignoró. Estaba ciega, aturdida por sus sentimientos y esperanzas. Recordaba con especial viveza una conversación que tuvo lugar 15 días antes de la boda. Estaban sentadas en una cafetería después del trabajo, y Paige preguntó si Brianna estaba segura de su decisión. «Tú y Christian sois tan diferentes», dijo entonces. «A veces siento que das mucho más de lo que recibes». Brianna apartó esas palabras entonces. «El amor no es aritmética», replicó. «No tienes que estar contando todo el tiempo quién puso cuánto». Pero ahora, sentada en una casa vacía tras una discusión con su marido, se daba cuenta de que su amiga tenía razón. Toda su relación se había basado en que ella daba y Christian recibía. Su tiempo, su atención, sus cuidados, su dinero, todo se había invertido en esta relación
¿Y qué recibía ella a cambio? Brianna se levantó y recorrió la casa. Había fotos colgadas en la pared del salón, un viaje de Christian y ella al lago Okeechobee, un picnic con amigos, un evento corporativo de Evergreen. En todas las fotos sonreían, se cogían de la mano, parecían felices. Pero, ¿eran realmente felices? ¿O era solo una apariencia, una ilusión que ambos mantenían por diferentes motivos? Brianna se detuvo frente a una estantería. Allí estaban la mayoría de sus libros. Christian no era muy aficionado a la lectura. Entre las novelas y los libros de contabilidad, vio un pequeño volumen de poesía de Mary Oliver, regalo de su madre cuando cumplió 25 años. Brianna sacó el libro y lo abrió al azar. «Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida?», preguntó el poeta. ¿Qué iba a hacer ella con su vida? Llevaba 2 años soñando con un futuro feliz con un hombre que ni siquiera la respetaba. Se había estado adaptando, cediendo, cambiando para satisfacer las expectativas de Christian y de su autoritaria madre. ¿Y para qué? Para oír que solo era una elección segura. Brianna volvió a dejar el libro en la estantería y entró en el dormitorio. Todo le recordaba a Christian. Sus cosas en la mesilla de noche, su ropa en el armario, su olor en la almohada. Abrió la ventana para que entrara el aire fresco de la noche. La lluvia se había intensificado. El golpeteo de las gotas en los aleros sonaba como una melodía silenciosa pero insistente. En un rincón de la habitación había una pequeña caja fuerte donde guardaban sus documentos y objetos de valor. La misma caja fuerte donde supuestamente Christian iba a guardar los regalos de boda. Brianna se acercó a ella y tecleó el código. El cumpleaños de Christian. Típico, incluso para una caja fuerte compartida, había elegido una fecha asociada a sí mismo. Dentro había escrituras, pólizas de seguros, su pasaporte, algunas joyas heredadas de su abuela y una carpeta con extractos bancarios. Brianna sacó esta última y se sentó en el borde de la cama. Al repasar los movimientos de su cuenta conjunta durante el último año, Brianna observó patrones extraños. Su sueldo llegaba regularmente y en su totalidad, mientras que los ingresos de Christian por la venta de propiedades variaban y a menudo eran menores de lo esperado. Sin embargo, sus gastos seguían siendo altos: restaurantes caros, ropa nueva, aparatos. ¿De dónde salía el dinero si no era de la cuenta común? Entre los extractos, encontró un cheque de la venta de una casa en Walnut Street, un gran negocio del que Christian había hablado mucho en agosto. La comisión debería haber sido de unos $12,000, pero la cuenta solo había recibido 8. ¿Dónde habían ido a parar los otros 4? Cuando preguntó, Christian le dijo que una parte se había destinado a impuestos y otra a gastos de la agencia. Ahora dudaba de esa explicación, y entonces se dio cuenta. Se levantó y se acercó al armario donde Christian guardaba sus papeles de negocios. Normalmente no los tocaría, era su territorio, su trabajo, pero ahora la invadió una extraña sensación, mezcla de desconfianza y determinación. Entre las muchas carpetas, encontró una firmada simplemente «Mem». Dentro había recibos de transferencias, todos a nombre de Verónica Gable, pagos regulares que habían empezado hacía 1 año y medio, poco después de que Brianna se fuera a vivir con Christian. A veces eran pequeñas cantidades, a veces bastante sustanciosas. $4,000 en agosto, por ejemplo, exactamente la cantidad que faltaba en el trato de Walnut Street. Brianna se hundió lentamente en el suelo con la carpeta entre las manos. Durante todo ese tiempo, Christian había estado enviando dinero en secreto a su madre. Dinero que podría haber servido para su futuro juntos, para reformar la casa, para una auténtica luna de miel. Recordó lo a menudo que Christian había hablado de las dificultades económicas, de la necesidad de ahorrar dinero, de que aún no podían permitirse un coche nuevo o unas vacaciones en el extranjero.
y todo el tiempo había estado enviando miles de dólares a Verónica. Esta revelación fue como la última pieza del rompecabezas. Brianna finalmente vio el cuadro completo de su relación con Christian. No era una esposa, ni una compañera, sino una mera fuente de estabilidad y apoyo económico para él y su madre. Una contable de confianza con un sueldo fijo, dispuesta a ceder y adaptarse. Brianna recogió los papeles y los volvió a guardar con cuidado en el armario. Luego se sentó en la cama y abrió el teléfono. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Estuvo a punto de pulsar el contacto de Paige, pero se detuvo. ¿Qué le diría? ¿Tenías razón sobre él? ¿Cometí un error? Las palabras parecían vacías y sin sentido. En lugar de eso, abrió el navegador y empezó a buscar. Divorcio en Florida, escribió en el cuadro de búsqueda. Los resultados mostraban una plétora de bufetes de abogados especializados en derecho de familia, artículos sobre el procedimiento de divorcio y consejos sobre el reparto de bienes. Brianna leyó metódicamente la información, tomando notas en su teléfono. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Cómo se dividen los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio? El reloj marcaba casi medianoche cuando por fin se separó de la pantalla. Christian aún no había llamado ni enviado un mensaje. Al parecer, había decidido quedarse en casa de su madre, o tal vez él y Verónica ya estaban planeando cómo gastar los regalos de boda robados. Brianna se levantó y se acercó a la ventana. Había dejado de llover y se veían estrellas entre las nubes. Contempló el cielo nocturno y pensó en lo extraña que era la vida. Ayer mismo era una novia feliz, segura de que empezaba una nueva etapa con el hombre al que amaba. Hoy está sentada sola en una casa vacía, planeando el divorcio. Los votos matrimoniales pronunciados hace menos de 2 días parecían ahora una burla. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¡Qué ironía! Christian ni siquiera pudo superar la primera prueba de su matrimonio, la habitual charla sobre el dinero. Brianna recordó a Paige hablando una vez del concepto de blasa. A veces arrancarla rápidamente es mucho menos doloroso que despegarla lentamente. Quizá en su caso también fuera mejor actuar con decisión y rapidez. Volvió a sentarse frente al ordenador y abrió su correo electrónico. Encontró el contacto del abogado que la había ayudado con su declaración de la renta el año pasado. Hola, necesito asesoramiento sobre asuntos de derecho de familia, concretamente sobre un proceso de divorcio. ¿Es posible que nos veamos en un futuro próximo? Tecleó y envió el correo electrónico. Luego abrió la aplicación del banco y comprobó el estado de su cuenta personal, la que tenía antes de conocer a Christian. En ella quedaban casi $12,000, sus ahorros, que llevaba guardando desde antes de conocer a su futuro marido. Christian había sabido del dinero, pero Brianna siempre se había negado a utilizarlo para gastos conjuntos o sus demo. Ahora estaba agradecida por su previsión. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación, pensando en los siguientes pasos. Necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir, preferiblemente temporal, hasta que se resolviera la división de bienes. Tendría que hablar con su jefe sobre su situación, por si tenía que ausentarse del trabajo para ir a ver a un abogado. Hay mucho que hacer. Brianna se detuvo frente al espejo y miró su reflejo. Tenía la cara cansada, los ojos enrojecidos por el llanto y el pelo revuelto. Parecía destrozada, y eso después de menos de 2 días de matrimonio. ¿Cómo sería su vida dentro de 5 o 10 años con un hombre que la consideraba simplemente una elección segura? ¿Con un hombre que no dudaba en robarle los regalos de boda para dárselos a su madre? No, no podía permitirlo. No podía desperdiciar su única, salvaje y preciosa vida en una relación así. Brianna respiró hondo y se enderezó. En sus ojos había una determinación que antes no existía. Se merecía algo mejor. Merecía respeto, amor, compañerismo.
y si Christian no podía dárselo, encontraría la felicidad sin él. Aquella noche, Brianna durmió en el sofá del salón. No podía acostarse en la cama que compartían, no después de todo lo que había aprendido y comprendido. El sueño no llegó hasta casi por la mañana, inquieto e intermitente. Pero incluso durante el sueño se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La decisión estaba tomada y ahora solo quedaba actuar. Por la mañana la despertó el timbre del teléfono. El nombre de Christian apareció en la pantalla. Brianna miró la pantalla parpadeante, pero no tenía prisa por contestar. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a él? ¿Se disculparía por lo de ayer o fingiría que nunca había ocurrido? El teléfono quedó en silencio, pero casi de inmediato volvió a sonar. Brianna suspiró y pulsó el botón de respuesta. «Hola». Su voz sonaba tranquila, casi distante. «¿Bri?» La voz de Christian era insegura. «¿Estás en casa?» «Sí». Se sentó en el sofá y acarició a Chester, que se acurrucó a su lado. «Y a mamá y a mí nos gustaría hablar. Estaremos en tu casa dentro de media hora». «En nuestra casa», corrigió Brianna. «Esta también es mi casa, Christian». «Por supuesto», aceptó apresuradamente. «No quería decir eso. Es que, ¿podemos hablar?» «Ven». Brianna terminó la llamada sin esperar respuesta. Se levantó y fue al baño. Mirando su reflejo, volvió a ver la determinación que había aparecido la noche anterior. Las dudas y los temores de la noche se habían disipado. Brianna Holt no sería una víctima. No toleraría la falta de respeto ni la traición. No dejaría que Christian y su madre dirigieran su vida. Se lavó la cara, se cepilló el pelo y se puso ropa limpia. Luego fue a la cocina y puso la tetera. Si iba a haber una conversación difícil, quería afrontarla con todas sus fuerzas. Mientras el agua hervía, pensó en la próxima reunión. Se disculparían Christian y Verónica. ¿Intentarían convencerla de que había sido un malentendido? ¿O tal vez decidirían que, después de todo, debía aceptar su decisión de utilizar el dinero de la boda para las vacaciones de Verónica? Brianna se sirvió té y se sentó a la mesa. Dijeran lo que dijeran, ella ya había tomado una decisión. Su matrimonio con Christian era un error que había que reparar cuanto antes. La vida era demasiado corta para desperdiciarla en una relación basada en la mentira y la falta de respeto. Al otro lado de la ventana brillaba el sol de la mañana, secando los charcos de la lluvia nocturna. Un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades, nuevos comienzos, y Brianna estaba preparada para ellos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Tomó un sorbo de té caliente y esperó a que llegaran Christian y Verónica, preparada para cualquier giro de los acontecimientos. La reunión con Christian y Verónica transcurrió exactamente como Brianna esperaba. Intentos de justificarse, acusaciones contra ella, manipulación. Cuando se marcharon, Brianna se puso inmediatamente en acción. Lo primero que hizo fue llamar a Paige y contarle toda la situación. «Siempre supe que le pasaba algo», le dijo su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «Irme», respondió Brianna con sencillez. «Para siempre». «Puedes quedarte con nosotros hasta que encuentres piso», sugirió Paige. «El dormitorio de invitados está disponible». El lunes por la mañana Brianna fue a trabajar como de costumbre. Durante la pausa para comer, acudió a una reunión con un abogado que había concertado por correo electrónico. El bufete, Montgomery & Associates, estaba situado en un moderno edificio del centro de negocios. Brianna fue recibida por una joven con el pelo corto. «Sophie Newell», se presentó. «¿En qué puedo ayudarle?» Brianna le contó su historia. Sophie escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Así que quiere iniciar los trámites de divorcio», resumió. «Después de 3 días de matrimonio». «Sí», asintió Brianna. «Entiendo lo que parece». «No tienes que justificarte ante mí», la interrumpió Sophie con suavidad. «He visto matrimonios romperse después de 48 horas y de 40 años.
Sophie le explicó los pormenores del proceso de divorcio en Florida, las normas de división de bienes y los pasos necesarios. «Es bueno que hayas mantenido una cuenta separada», dijo cuando Brianna le explicó las finanzas. «Facilita las cosas. Le recomendaría retirar su parte de la cuenta conjunta lo antes posible para que su marido no tenga tiempo de hacerlo antes». Después de la reunión, Brianna fue al banco y retiró su parte de la cuenta conjunta, unos $9,000. Luego, depositó ese dinero en una cuenta personal en otro banco. De vuelta a la oficina, Brianna pidió a su jefe tiempo libre para el miércoles y el jueves. A continuación, consiguió un trabajo de camionera para el miércoles por la mañana. Esa noche, en casa, Brianna se comportó como de costumbre, sin revelar sus planes. Christian, confiado en que el conflicto había terminado, no se dio cuenta de que fotografiaba discretamente todos los muebles y tomaba nota de lo que había comprado con su dinero. El martes, después del trabajo, Brianna empezó a empaquetar las cosas más importantes: documentos, joyas, libros favoritos. Lo guardó todo en una bolsa de deporte en el maletero del coche. El miércoles por la mañana llamó a Christian y le dijo que se quedaba en casa porque tenía migraña. En cuanto él se fue a trabajar, Brianna se puso manos a la obra. Un camión con 2 personas de la mudanza se acercó a la casa. 15 minutos después llegó Paige, dispuesta a ayudar. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó mientras veía cómo los de la mudanza empezaban a sacar el sofá. «Por supuesto», asintió Brianna. «Todo lo que estoy sacando lo compré con mi dinero». El trabajo bullía. El sofá y los sillones del salón, la mesa y las sillas de la cocina, el escritorio del estudio, todo lo sacaron con cuidado y lo cargaron en el camión. La mayoría de los electrodomésticos también pertenecían a Brianna. En el dormitorio dejó la cama y el armario que había comprado Verónica, pero se llevó la ropa de cama, las toallas y las cortinas. A las 3 de la tarde el camión estaba completamente cargado. La casa parecía vacía pero limpia. Brianna había limpiado todas las habitaciones, fregado el suelo y quitado el polvo. El toque final fue una nota en la mesa de la cocina. «Solo me he llevado lo que compré con mi dinero. En breve te entregarán los papeles del divorcio. No intentes contactar conmigo. Toda la comunicación es a través de los abogados». Brianna, junto a la nota, colocó su anillo de boda. El camión se dirigió al almacén que Brianna había alquilado por un mes. Sola, condujo con Paige hasta su casa, donde la esperaba una habitación de invitados. En casa de Paige, Brianna se puso en contacto con Sophie Newell para informarle de que la primera fase del plan había concluido. La abogada aprobó sus acciones y prometió agilizar los papeles del divorcio. Esa noche, Brianna revisó los mensajes de Christian. Había más de 20, y el tono cambiaba de enfadado a suplicante. En el último, enviado sobre la 1 de la madrugada, escribió: «Mamá está histérica. Cree que le has robado sus cosas. Te espera en casa o nos veremos obligados a ir a la policía». Al día siguiente, Brianna buscó en los sitios web de alquileres. Después de unas cuantas visitas, encontró el piso perfecto, un piso luminoso en un edificio nuevo, con balcón y vistas al parque. El alquiler se ajustaba a su presupuesto. «¿Podría mudarme la semana que viene?», preguntó al casero, un hombre mayor llamado Walter. «Por supuesto, señorita Holt», asintió. «Prepararé el contrato y podrá firmarlo mañana o el lunes». «Gracias, prefiero mañana», sonrió Brianna. «Y es la señora Gable, en realidad, aunque pronto volveré a ser la señorita Holt». De vuelta a casa de Paige, Brianna vio que Christian y Verónica seguían llamando. Siguiendo el consejo de su amiga, envió un mensaje rápido. «Como dije en la nota, toda comunicación es a través de abogados. Tengo todos los recibos y extractos bancarios que demuestran que solo me llevé lo que me compré. Deja de llamarme a mí y a mis padres». La respuesta llegó casi de inmediato. «No puedes irte así. Estamos casados. Ven a casa y lo hablaremos». Brianna no respondió. En su lugar,
Ella y Paige pasaron la noche discutiendo planes de futuro y muebles para el nuevo piso. «Tienes suerte de haberte llevado casi todo de casa», comentó Paige. «Mucha gente tiene que empezar de cero». «Agradezco haber tenido la oportunidad de hacerlo», asintió Brianna. «Y de tener amigas como tú». Christian Gable entró en su casa hacia las 4 de la tarde del miércoles. Había sido un día ajetreado. La venta de la casa de Palm Street en la que había estado trabajando los 2 últimos meses se había frustrado. Contaba con ese encargo, sobre todo ahora que su relación con Brianna era tensa. Ella le había dicho que esta mañana tenía migraña y que se quedaría en casa. Eso beneficiaba a Christian, que pensaba volver pronto y hablar con ella. Tal vez incluso disculparse por las travesuras del domingo con el dinero. No es que pensara que lo que había hecho estuviera mal, pero no le gustaba la frialdad que había surgido entre ellos. Christian apagó el motor y salió del coche. En el camino que había delante del garaje, vio unos cuantos objetos pequeños: un clavo, un trozo de cinta adhesiva y unas astillas de madera. Era extraño. Brianna solía mantener la propiedad inmaculadamente ordenada. Al abrir la puerta, Christian sintió de inmediato que algo iba mal. La casa estaba demasiado silenciosa y vacía. Entró en el pasillo y se quedó helado, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El salón, que siempre había sido acogedor y estaba amueblado con gusto, ahora estaba vacío. No había el sofá donde le gustaba ver los deportes. No había mesa de centro, sobre la que siempre había un jarrón de flores. No había estanterías con la colección de novelas de Brianna. Solo su televisor colgaba solitario de la pared. «¿Brianna?», llamó Christian, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «¿Estás en casa?». Silencio por respuesta. Entró en la cocina. Habían desaparecido la mesa, las sillas, el microondas, la tostadora y la cafetera. Sobre la mesa vacía había un trozo de papel. Christian cogió la nota y leyó rápidamente. «Solo he recuperado lo que se compró con mi dinero. En breve te entregarán los papeles del divorcio. No intentes ponerte en contacto conmigo, toda la comunicación es a través de los abogados. Brianna». Junto a la nota brillaba un anillo de compromiso, el mismo que él le había puesto en el dedo hacía apenas 3 días. «¿Qué demonios?», exhaló Christian, sintiendo que la rabia le subía por la garganta. Corrió hacia el dormitorio. La cama y el armario que le había comprado su madre seguían allí, pero todas las cosas de Brianna habían desaparecido. En el cuarto de baño no quedaba ni un tubo de crema ni un bote de champú. Christian volvió a la cocina y releyó la nota. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Brianna. Sonó el tono, pero nadie contestó. Envió un mensaje: «¿Dónde estás?». Luego otro: «¿Qué pasa?». Y otro: «Vuelve a poner todo como estaba». Sintiendo que empezaba a perder el control, Christian llamó a su madre. «Mamá, no te vas a creer lo que ha pasado». Le temblaba la voz de rabia contenida. Brianna se llevó todo de la casa, todos los muebles, todos los electrodomésticos, y dejó una nota sobre el divorcio. «¿Qué?». Verónica no pudo ocultar su asombro. «¿Cómo que se lo ha llevado todo? No tiene derecho». La nota decía que solo se había llevado lo que había comprado, explicó Christian, paseándose por la cocina vacía. «Pero si es casi todo, la casa está vacía, mamá». «Ahora mismo voy», dijo Verónica con firmeza. «No vayas a ninguna parte». Mientras esperaba a que llegara su madre, Christian siguió llamando a Brianna, pero ella no contestaba. Intentó ponerse en contacto con los padres de ella con el mismo resultado. Finalmente, llamó a Evergreen, pero la recepcionista le informó de que Brianna se había tomado 2 días libres por motivos personales. Cuando llegó Verónica, Christian seguía en estado de shock. Estaba sentado en el suelo del salón, con la espalda apoyada en la pared y la mirada perdida. «Dios mío», exhaló Verónica, mirando alrededor de la casa vacía. «Se lo había llevado todo, hasta las malditas cortinas y las toallas», sonrió Christian con amargura. «Lo había planeado»,
Debía de llevar mucho tiempo preparándolo. Verónica se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. La encontraremos, cariño, y haremos que lo devuelva todo. Al fin y al cabo, esta es tu casa. Nuestra casa, se corrigió Cristian. Su nombre también está en la escritura. Verónica apretó los labios. No importa, no puede llevarse todos los muebles. Eso es robar. Dice que solo se llevó lo que compró, repitió Cristian, mostrándole la nota a su madre. Este sofá, por ejemplo, lo elegimos juntos. ¿Recuerdas? Y la mesa de la cocina también. Sí, pero lo pagó ella, admitió Cristian a regañadientes. Tenía problemas de dinero después de aquella mala inversión en el centro comercial. Verónica frunció el ceño. Eso no es excusa. Tenemos que llamar a la policía. Y decirles que mi mujer se llevó los muebles que había comprado ella misma. Cristian negó con la cabeza. No lo investigarán. Entonces llama a un abogado, insistió Verónica. Tenemos que demandarla por algo. Cristian se levantó y se paseó por la habitación. Primero tenemos que encontrarla. Podría haberse ido a cualquier parte. Tiene un trabajo aquí, razonó Verónica. No puede haberse ido muy lejos. Debe de estar en casa de una amiga. Esa chica del trabajo, ¿cómo se llama? Paige, asintió Cristian. Sí, probablemente. Siempre habían estado muy unidas. Inmediatamente marcó el número de Paige, pero ella no contestó. Entonces le envió un mensaje. Sé que tienes a Brianna. Dile que si no vuelve a casa esta noche, presentaré una denuncia por desaparición y robo. La respuesta llegó unos minutos después. Brianna no está desaparecida, y un adulto no puede ser secuestrado voluntariamente. En cuanto a la propiedad, tiene todos los papeles que prueban la compra. Te sugiero que te pongas en contacto con un abogado, como ella sugirió. Cristian gimoteó y tiró el teléfono al suelo. Nos las arreglaremos, cariño, intentó consolarle Verónica. Es solo histeria, entrará en razón y volverá. ¿Y si no vuelve? Cristian sonó inseguro por primera vez. ¿Y si realmente quiere el divorcio? Entonces ella se lo pierde, replicó Verónica con firmeza. Te mereces algo mejor que eso. Siempre he dicho que no es rival para ti. A la mañana siguiente, Cristian empezó a llamar metódicamente a todos los que conocía acerca de Brianna, pero nadie admitió haberla visto ni saber dónde estaba. A la hora de comer, se dio por vencido y decidió hacer algo distinto. Condujo hasta el Evergreen y exigió ver a Brianna. Lo siento mucho, señor Gable, pero la señora Holt... Quiero decir que la señora Gable se ha tomado el miércoles y el jueves libres, dijo la recepcionista. Esperamos que vuelva mañana. Cuando Cristian volvió a casa, encontró a un mensajero con un sobre en la puerta. «¿Señor Gable?», preguntó el joven. «Los documentos son del bufete Montgomery y Asociados. Firme aquí, por favor». Dentro había papeles de divorcio, pulcramente archivados, con diferencias irreconciliables como motivo. Brianna no pedía pensión alimenticia ni división de bienes, solo que le devolvieran su apellido de soltera. Al mirar los papeles, Cristian se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Brianna no solo había montado una escena, sino que había decidido dejarlo, y por lo que parecía, se había preparado cuidadosamente para ello. El viernes, Brianna se presentó a trabajar como había prometido. Cristian la esperaba en la entrada del edificio de oficinas Evergreen. «Tenemos que hablar», dijo, impidiéndole el paso. «Todas las comunicaciones son a través de los abogados, Cristian. Lo he escrito en la nota. Al diablo con los abogados. No podía soportarlo más. Eres mi mujer. No puedes desaparecer y llevarte todo de casa». «Solo me llevé lo que compré», replicó Brianna con calma. «Tengo todos los documentos que lo demuestran». «No se trata de las cosas», bajó la voz Cristian al darse cuenta de que la gente los miraba. «¿Por qué ni siquiera quieres hablar? Podríamos arreglarlo». «No hay nada que arreglar». Brianna lo miró directamente a los ojos.
Demostraste tu verdadera actitud hacia mí cuando me arrancaste los regalos de boda de las manos y me llamaste contable gris sin perspectivas. Los dos nos merecemos algo mejor, Christian. Adiós. Lo rodeó y se dirigió al edificio. Por favor, firma los papeles del divorcio. Es lo mejor para los dos. Te arrepentirás, gritó él tras ella. ¿Crees que puedes irte sin más? Te arruinaré. Aquella tarde, Christian recibió una llamada de su jefe, Robert Pierce, el propietario de la agencia inmobiliaria donde trabajaba. Christian, tenemos que hablar. La voz de Robert sonaba seria. He recibido una queja sobre tu comportamiento de esta mañana fuera del edificio Evergreen. ¿Qué queja? Christian se sorprendió. Estaba hablando con mi mujer. Según los testigos, la has acosado y amenazado, contestó Robert. Sobre todo porque Evergreen es uno de nuestros principales clientes. Es un malentendido, trató de explicar Christian. Lo he oído, lo interrumpió Robert. Mira, yo no me meto en tu vida personal, pero cuando afecta a los negocios, tenemos que tomarnos un descanso, Christian. Tómate un par de semanas, soluciona tus problemas. ¿Me estás suspendiendo? Christian no podía creer lo que oía. Temporalmente, aclaró Robert. Por tu propio bien y por el bien de la empresa. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Christian. Se mudó con su madre, incapaz de quedarse en una casa vacía. Brianna, mientras tanto, parecía haber desaparecido de la ciudad. Abandonó Evergreen sin previo aviso, dejándolo todo en perfecto orden. Nadie sabía dónde había ido después. Los papeles del divorcio se cerraron en un tiempo récord. Brianna hizo todo lo posible para que el proceso transcurriera sin contratiempos. Christian, por consejo de su madre, había intentado impugnar algunas de las cláusulas, pero eso solo había retrasado el procedimiento un par de semanas. No tiene derecho a irse tan fácilmente, insistió Verónica cuando recibieron la sentencia definitiva de divorcio. Después de todo lo que hemos hecho por ella, la suspensión viso se convirtió en permanente cuando uno de los clientes de Christian presentó una queja por su comportamiento poco profesional. Resultó que había cometido numerosos errores en los últimos meses, que Brianna había corregido previamente comprobando su papeleo. Ahora, sin su apoyo, todos los fallos han salido a la luz. La reputación de Christian en el negocio inmobiliario de Port St. Lucie quedó seriamente dañada. Nadie quería trabajar con un agente que no solo había perdido a su mujer 3 días después de su boda, sino que además era incapaz de hacer bien los trámites de venta. Unos 2 meses después del divorcio, Christian conoció a Paige por casualidad en el supermercado. «¿Qué tal está?», le preguntó, impidiéndole el paso entre las estanterías de conservas. «¿Dónde está?». Paige lo miró fríamente. «Es feliz, Christian. Feliz al fin. Y no voy a decirte dónde está. Se merece una vida sin ti y sin tu madre». «Tengo derecho a saberlo», insistió Christian. «Era mi mujer». 3 días, replicó Paige con rigidez. 3 días que le demostraron que tú y tu madre solo la veíais como una fuente de dinero y cuidados. Déjala marchar, Christian, por el bien de los dos. Aquella noche fue la primera vez que Christian consideró seriamente su papel en todo lo ocurrido. Quizás realmente no había tratado a Brianna como debía. Quizás su madre había interferido demasiado en su relación. Estos pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de Verónica, que trajo la noticia de que la casa de Christian y Brianna estaba en venta. Resulta que Brianna había notificado al banco a través de su abogado que renunciaba a sus derechos sobre la casa y a su participación en los pagos de la hipoteca. Fue el colmo. Verónica estaba indignada. Primero se lo lleva todo de la casa y ahora te obliga a venderla. «Mamá», dijo Christian cansado, «yo solo no puedo pagar la hipoteca. No tengo trabajo, por si no te has dado cuenta». «Yo puedo ayudar», se ofreció enseguida Verónica. «Tengo algunos ahorros». «No», respondió Christian con firmeza. «Con eso basta. Me ocuparé yo mismo». Era la primera vez que se oponía a su madre con tanta firmeza.
Verónica pareció sorprendida. Pero cariño, yo solo quiero ayudar. Tu ayuda ya me ha costado mi matrimonio y mi trabajo, dijo Christian con amargura. Creo que ya he tenido bastante. Mientras tanto, en una pequeña ciudad costera a 3 horas de Port St. Lucie, Brianna Holt empezaba una nueva vida. Había encontrado trabajo en una empresa local, alquilado un acogedor piso con vistas al océano y poco a poco iba haciendo nuevos amigos. Cada mañana se despertaba sintiéndose libre y aliviada. Ya no tenía que adaptarse a los deseos de los demás ni reprimir sus sueños e intereses. Podía leer hasta altas horas de la noche sin miedo a despertar a Christian. Podía cocinar lo que le gustaba, no lo que Verónica aprobaría. Podía gastar su dinero en lo que le pareciera bien. «Pareces feliz», comenta Lauren, su nueva compañera, mientras almuerzan juntas en un café del puerto deportivo. «Parece mentira que hace solo 3 meses te divorciaras. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti misma. Estoy agradecida por esa experiencia, por extraño que parezca. Me demostró lo que realmente valgo y lo que merezco. ¿No tienes miedo de que te encuentre?», preguntó Lauren. «¿Tu exnovio?». «No», dijo Brianna negando con la cabeza. «Christian no vendrá a buscarme, no con su madre cerca para satisfacer todas sus necesidades. Y aunque lo hiciera, ya no le tengo miedo. No tengo miedo de nadie». Esa misma noche, Brianna recibió un correo electrónico de Paige. Una amiga le informó que había conocido a Christian por casualidad en el supermercado. «Estuvo preguntando por ti», escribió Paige. «No tiene buena pinta. Dicen que perdió su trabajo después del incidente con el cliente y que está vendiendo la casa. Verónica tampoco está en su mejor momento. Su boutique cerró, incapaz de competir con el nuevo centro comercial». Brianna leyó la carta varias veces. No sintió ningún regodeo ni satisfacción por los problemas de su ex marido y su suegra. Solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sabido apreciar a las personas en lugar de utilizarlas. Abrió la ventana, dejando entrar la fresca brisa marina. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Brianna respiró profundamente el aire salado y sonrió. Su vida acababa de empezar y estaba llena de posibilidades. Chester, a quien se había llevado con ella, por supuesto, saltó al alféizar de la ventana y ronroneó, reclamando atención. Brianna acarició al gato, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían por el horizonte. «Lo hemos conseguido, ¿verdad?», susurró. «Y tenemos toda la vida por delante».